Bien, en el segundo capítulo de nuestro programa del día de hoy vamos a estar conversando de economía, que es otra de las cuestiones, en todo caso, centrales de la Argentina. 2021 aparece con un conjunto de expectativas. Por un lado, la incertidumbre de la sociedad, qué va a pasar en materia económica. Por otro lado, una serie de decisiones que tienen una enorme importancia y que, abren la ventana a la posibilidad de una reactivación. Vamos a hablar con Matías Batista, nuestro consultor en economía, con quien habitualmente tenemos un diálogo, y lo vamos a saludar. Muy buenas noches, Mati, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Vos sabés que a mí me parece muy interesante, dentro de lo que es el matiz político, la decisión de poner en marcha una judicialización de la forma en que Argentina se endeudó. ¿Qué impacto, entendés vos, va a tener en materia económica una decisión política de esta naturaleza? Bueno, en primer lugar, antes que nada quiero decir que nosotros en este programa en el año 2018 anunciamos y dijimos que el proceso de endeudamiento de la Argentina, tanto previo al FMI, pero sobre todo el endeudamiento con el FMI, iba a ser estudiado, analizado y posiblemente iba a haber funcionarios que iban a tener que responder a la justicia por la toma de esos créditos. Bueno, en buena hora que eso ocurra, porque yo soy un convencido de que esos créditos que tomó la Argentina fueron un bote salvavidas para que los fondos de inversión salgan de la Argentina y no han ido a ningún espacio productivo ni para el desarrollo de nuestro país. Dicho esto, creo que puede tener un impacto muy fuerte que alguno de estos funcionarios que formó parte de este endeudamiento escandaloso en el cual entró la Argentina desde todo 2016 hasta el 2019, bueno, tendría un impacto muy fuerte a nivel mundial, porque además, si alguno de estos funcionarios termina siendo procesado y encarcelado por una situación de esta, o tiene que responder con su patrimonio, lo cual sería muy bueno que respondan con su patrimonio, va a tener un impacto muy fuerte, porque además hay funcionarios del FMI involucrados en toda esta cuestión, porque violaron la carta magna del FMI para poder financiar al gobierno de Mauricio Macri y permitir la fuga de capitales. El FMI miró por un costado y eso también quedó registrado. Y bueno, y esto va a tener un ribetes a nivel nacional e internacional, no es una cuestión menor. Matías, vos sabés que independientemente de esta cuestión relacionada con qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la deuda externa, a mí me parece muy importante también, en todo caso, desde el punto de vista político, de la política internacional de la Argentina, que tomar una decisión de este tipo en la materia económica también va a tener un impacto seguramente en las posibilidades de concretar negocios, en las posibilidades, de la seriedad que el país en su conjunto como bloque expresa para el resto del mundo. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Yo coincido que esa es la segunda arista importante. Yo creo que además tiene un respaldo de la nueva conducción del FMI para llevar adelante esta medida. No creo que sea una medida que no esté consensuada y creo que va a tener un impacto, en algunos aspectos negativos para todos aquellos fondos especulativos que han ingresado a la Argentina, y que también es un mensaje para que no vuelvan a ingresar y hacer daño, porque en definitiva es lo que hacen y no lo veo mal. Y por el otro lado, creo que se pone un marco de seriedad en las decisiones que toma la Argentina en cuanto a su endeudamiento, también con una ley que está en el Congreso para la ley de endeudamiento responsable, y esto establece un cambio de paradigma en los procesos de endeudamiento de la Argentina, y esa imagen hacia el mundo para mí es muy buena. No Mati, nos olvidemos que... Sí, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mati, uno piensa en función de lo que la Argentina va a hacer. Es la primera vez que sucede que un país, pone la letra chica sobre el endeudamiento que ha tomado para con el Fondo Internacional. Uno ve el caso de Grecia, no sucedió de esa forma, si bien los montos fueron menores. Pero por otro lado, esto llama a la reflexión de la seriedad y le da una herramienta al gobierno nacional para negociar cómo ir pagando esa deuda hacia adelante. No tengas ninguna duda que el proceso, esto se da también en el marco del proceso de renegociación, lo apuntás muy bien, Dani. En el marco del proceso de renegociación con el FMI hay que tener en cuenta que el FMI, que prestó de una manera
bastante extraña este monto de dinero escandaloso a la Argentina, 55.000 millones de dólares, sin iniciar un expediente administrativo. Claro. Porque se firmó el acuerdo sin iniciar un expediente administrativo, y si la provincia de Santa Fe quiere comprar una lapicera, tiene que iniciar un expediente administrativo. La Nación tomó un crédito de 55.000 millones de dólares sin expediente administrativo, ni menos aún ley previa. Bueno, este procedimiento, que fue un tanto no, muy irregular, bueno, ahora abre la puerta a que la Argentina tenga una negociación muy concesiva por parte del FMI. Va a tener que hacer esa negociación para con la Argentina, porque el FMI sabe que se ha equivocado, que sus funcionarios, si bien tendrán que responder, la firma de los funcionarios era en representación del FMI. Entonces, en esta negociación le da una fortaleza importante a la Argentina cuestionar judicialmente el procedimiento de endeudamiento para con el FMI. No tengas dudas de eso. Bien, Matías, yendo en todo caso a la cuestión interna de la Argentina y relacionándolo con, en todo caso, el panorama económico internacional, el hecho de que haya una revalorización muy significativa de lo que es hoy el precio de los commodities, coloca a la Argentina en una expectativa de recaudación extra de alrededor de 8.000, 10.000 millones de dólares, que seguramente van a tener un impacto significativo para dentro del país. ¿Cómo ves esto vos y qué implica una recaudación extra de 8.000, 10.000 millones de dólares para una economía en el año 2021? Bien, la verdad es que es un momento muy importante para la Argentina, porque estamos empezando a dar los primeros pasos para salir de la pandemia, y se suma a esto la buena noticia de que los precios internacionales, buena noticia en algunos aspectos, en otros también golpea al mercado interno con mayores precios, carne, lácteos, panificados, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero para lo que es la recaudación del Estado Nacional, es muy importante lo que está ocurriendo con el precio internacional de los commodities, porque le agrega durante este primer semestre un ingreso extra de 10.000 millones de dólares, y dicho sea de paso, vos me preguntás, Héctor, ¿cómo impacta esto en la economía? Fíjate lo que ocurrió en enero y febrero, 2 meses consecutivos en donde el gobierno nacional no le pide recursos al Banco Central, no hubo emisión, y en el mes de enero tuvimos superávit primario. En el mes de febrero, vamos a ver, todavía los números no están publicados, pero tenemos marzo y abril, que son 2 meses de muy fuerte liquidación de cosecha, y eso también va a permitir recomponer los recursos del Estado, que vienen muy golpeados, que venimos de déficits fiscales muy fuertes y un déficit fiscal impresionante en el año 2020 para atender la pandemia. Y bueno, y esto es un aliciente muy importante para pensar en un despegue, ¿no? Yo digo, no nos tenemos que quedar solamente con esto. La Argentina tiene que pensar en un plan para aprovechar el momento y tratar de iniciar un despegue, ¿no? Mati, en un primer momento, en el gobierno de Cristina, siempre se dijo que con lo que tenía que ver con los commodities había un viento de cola que favorecía. Hoy pareciera ser que hay una brisa, y esa brisa es alentadora, porque está bien el análisis que vos estás planteando, y me parece que ahí hay que tener hay un punto muy interesante de lo que pasó en enero y en febrero, y que si siempre se espera un marzo de una mayor demanda de dólares, la Argentina estaría un poco mejor saneada, en una mejor posición. ¿Cómo ves hacia adelante esa situación? Bueno, está muy claro lo que decís, Dani. Después de marzo, abril y mayo vienen las elecciones, y generalmente los gobiernos lo que suelen hacer es encender recursos en la economía, colocar recursos en la economía vía el encendido de la maquinita. Siempre ocurre eso, esperemos que no ocurra este año. Y hay un atraso cambiario. Siempre ocurre eso en todas las elecciones, esa es mi perspectiva de cara a agosto, y después de ese atraso cambiario empiezan los ajustes. Yo lo que creo es que el gobierno tiene que privilegiar un plan de gobierno para toda su gestión. Seguramente tendrá ribetes electorales, las decisiones de corto plazo, pero hay que pensar un poco más allá de esto, y el gobierno es el que tiene que pensar un poco más allá de esto y no caer en los errores en los que caemos siempre, ¿no? Yo creo que se viene un primer semestre que puede llegar a ser positivo desde el punto de vista de los datos que estábamos manejando. Hay que prestarle mucha atención a una alarma, que es la de la inflación, que viene muy, muy fuerte, pero
El segundo semestre puede ser muy bueno si el gobierno lo aprovecha, teniendo en cuenta que se estima que por la cantidad de vacunas que pueden ingresar a la Argentina, puede haber algún tipo de grado de inmunización o de baja de los contagios muy fuerte después de la campaña en el primer semestre de vacunación. Si eso se logra, atando esos elementos, ¿no? Porque en economía siempre hay que ir atando elementos. Si atamos todos esos elementos, podemos llegar a tener un segundo semestre muy bueno en la Argentina si se toman las decisiones que se tienen que tomar y no se privilegia el cortoplacismo por el mediano plazo, ¿no? Claro. Ahora, fíjate vos, en ese marco, a mí se me ocurre que la decisión que está planteada como una cuestión de urgencia, pero que no termina de concretarse, es el debate que debe realizarse en el Congreso de la Nación para modificar la situación de ganancias. Es decir, si impositivamente un grueso sector de la sociedad deja de pagar impuestos, eso evidentemente se va a transformar en una posibilidad de demanda. ¿Cómo lo ves vos como alternativa para este año? Bueno, yo creo que, a ver, en la economía argentina hay un grupo enorme de trabajadores que está muy por debajo de los 50.000 pesos, entre 35.000 y 50.000 pesos, y hay un grupo de trabajadores que es 2.300.000, de los cuales 1.300.000 van a dejar de pagar ganancias, que está por arriba de los 100.000 pesos, 90.000 pesos hacia arriba. Bueno, me parece que el proyecto que propone el gobierno de la mano de Sergio Massa en este caso, tiene errores técnicos. ¿En qué sentido? En que va a despegar muy fuerte la brecha entre los trabajadores que menos ganan y los que más ganan, que todo ese dinero que se va a generar por la falta de ingresos el impuesto a las ganancias de los trabajadores, no estoy seguro de que vaya a consumo. Yo sinceramente creo que el Estado es el que tiene que direccionar mediante mecanismos de deducción del impuesto a las ganancias y no liberar el impuesto a las ganancias, decir, bueno, hasta tal monto no pagan, porque lo que puede ocurrir es que todo ese conjunto de dinero, que son 40.000 millones de pesos, termine yendo a presionar el dólar blue, termine yendo a presionar esos sectores financieros, porque quien gana arriba de 90.000 pesos, arriba de 100.000 pesos, sí, y más aún aquellos que ganan más de 120.000 pesos, tienen capacidad, ese sector de la sociedad tiene un grado de capacidad de ahorro, en algunos casos menor, en otros casos mucho mayor. Y eso lo que puede hacer es que presionen al dólar blue y no vaya a demanda efectiva, a consumo efectivo. Yo creo que lo ideal sería un plan de deducción de impuesto a las ganancias contra la compra de línea blanca, electrodomésticos. Entonces vos ahí sí lográs que esos recursos vayan a donde vos querés que vayan, que es el consumo, y además el Estado sigue recaudando por medio del IVA. Me parece que ahí hay un error técnico y no han visto, no han atado los cabos económicos y no han analizado horizontalmente el problema, ¿no? Hablamos de 3 temas económicos, nos quedan un montón más, seguramente lo haremos las próximas semanas, y uno tiene que ver con el dólar y cómo será ese dólar hacia adelante, pero si te parece, la próxima semana lo estamos charlando. Siempre muy claro con los conceptos. Mati, buenas noches. Gracias, un abrazo y muy buenas noches. Bueno, Daniel,